Continuamos en la línea roja, segunda parte del programa, en el que recogemos ese final de la primera parte hablando de presupuestos en el Ayuntamiento de Alicante. Os recuerdo que nos acompañan Rafa Mas, de Compromís, Lidia López, concejal de Hacienda, Partido Popular, y Xavier López, de Unides Podem. Acababa la concejala, pues destacando esa pinza que está haciendo la oposición y esa negativa a aprobar las cuentas, y oímos mucho la palabra electoralismo. Xavier López, Unides Podem, ¿querías responder tú a las palabras de Lidia? Sí, efectivamente quería rebatirle la cuestión que tiene que ver con la pinza, que creo que es, bueno, que forma parte del argumentario que han redactado en la cuarta planta del ayuntamiento y que tiene poco de real, por una sencilla razón. Aquí hay dos propuestas, dos grandes propuestas, ¿no? Digamos, para desbloquear este debate presupuestario. En primer lugar, está la propuesta de la parte progresista, con matices, pero que básicamente lo que dice hay que derogar la ordenanza de la vergüenza, que es una ordenanza que vulnera los derechos humanos, que es una ordenanza que va contra las personas más vulnerables y que para Unidas Podemos en particular forma parte del corazón de las políticas sociales que está implementando el Partido Popular, que son políticas claramente atentatorias contra quienes más sufren la precariedad en nuestro municipio. Y luego hay otra propuesta que forma parte de la ultraderecha que dice, oigan ustedes, Ayuntamiento de Alicante, oigan ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, prevariquen y no cumplan con la ley de cambio climático y no cumplan con la implementación de la zona de bajas emisiones en nuestro municipio. Creo que es evidente que hay diferencias sustanciales en cuanto a las dos propuestas que se están manejando. Ahora bien, ¿qué quiere hacer el Partido Popular? ¿Quiere que nos vayamos a no tener presupuestos durante lo que queda de mandato? No hay ningún problema. Nosotros vamos a ir con nuestra enmienda a la totalidad y vamos a hacer que se tumben ya para que pasen por el Consejo Social. Ahora bien, ¿quiere que haya presupuestos? Que decidan qué modelo de ciudad quieren. ¿Quieren el de la ultraderecha, que es con el que han estado pactando siempre? Que ese es el problema. Lo decía bien Carlos Arcaya el otro día en su columna en la cadena SER. Ustedes han estado tan supeditados a la línea de la ultraderecha que ha llegado un momento que les han acorralado completamente y que ahora están pidiéndoles cosas que no pueden cumplir porque sería incumplir la ley. O quieren desbloquear los presupuestos con la línea progresista y quieren hacer esta ciudad pues más democrática y avanzar realmente hacia unos presupuestos donde puedan caber todos y todas, y no como hasta ahora. Rafa Mas, Compromís. Sí, a ver, habla la señora Lidia López que es por fines electorales. A nosotros nos hubiera gustado unos presupuestos que fueran acordes al siglo XXI, ¿no? En lucha contra la desigualdad, contra el cambio climático, modernizar el tejido productivo, no solo basarlo en el turismo y el sector servicios, modernizarlo, hacerlo más competitivo, basado en la innovación y la transformación digital. No hemos visto nada de eso. El balance de estos 4 años, más de 4 años del gobierno del señor Barcala y más de 3 años y medio de este gobierno bipartito, es una ciudad más sucia. Hay que recordar que el 85% de los ciudadanos alicantinos dicen que la ciudad está sucia o muy sucia y que, perdonen los oyentes, nos come la mierda en los barrios de Alicante. Es una situación injusta que los que pagamos impuestos religiosamente tengamos que vivir en estas circunstancias tan lamentables. Ustedes no han hecho absolutamente nada. Somos una ciudad más contaminada. Los índices de calidad del aire son peores que nunca y encima se permiten el lujo de talar árboles en esta ciudad. Por último, es más desigual. Tenemos todos los servicios sociales y de ciudadanía colapsados. El padrón, servicios sociales, las instalaciones deportivas obsoletas, los centros de mayores con recortes cerrados, poco accesibles, no tenemos puntos wifi, cerran las bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, con unos tejidos productivos, sectores productivos y económicos temblando. Mientras que vemos otros ayuntamientos como el de Valencia y el de Elche, que han hecho una red, un escudo social para salvar a las empresas, para que se modernicen, para que sean punteras, para que sean eficientes, aquí nada de nada. Pensábamos que esos presupuestos iban a un poco a subsanar estos errores de 3 años y medio, pero usted, Lidia López, compañera, usted ha hecho un buen trabajo, pero usted no tiene la culpa de ser la concejala de un alcalde que está amortizado, un alcalde que no le gusta la ciudad de Alicante, un alcalde que gobierna contra los alicantinos y un alcalde que no le gusta gobernar y que pide a gritos con esta propuesta de presupuestos irse y que un gobierno progresista en junio lo ponga en marcha desde el día 1 junto con la ciudadanía, porque ustedes están gobernando contra la ciudadanía y tendrán que explicar en campaña electoral a qué se deben sus intereses, porque yo no entiendo cómo si recauda dinero se hacen obras con quienes consultan ustedes esas obras y esas inversiones. ¿Hablan ustedes con alguien
Para reformar, por ejemplo, la avenida Gijón donde vivo yo, ¿con quién han hablado ustedes? Demasiadas preguntas que ponemos encima de la mesa. Lidia, a mí, al margen de contestar, por supuesto, a estas críticas, también me gustaría que valoraras en tu intervención qué puede suponer para tu concejalía, para este final de legislatura, que finalmente, como parece, y a no ser que las cosas cambien mucho, el ayuntamiento no pueda aprobar las cuentas. Pues va a suponer que grandes proyectos, como ahora si queréis entramos a detallar alguna de esos 27 millones de inversiones que estaban supeditados a la aprobación de este presupuesto, pues estas actuaciones no se van a poder llevar a cabo. No solamente de esas, como comentaba el señor Mas, de esas nóminas, pero obras, sobre todo, mire, esa puesta en marcha de las grandes contratas, de la limpieza de basuras, de transporte urbano, que como decía el señor Mas, que no tenemos en cuenta que Alicante en este presupuesto que teníamos programados mejoras en esos servicios como áreas fundamentales y especialmente sensibles, porque sabemos lo importante que son la limpieza, la recogida de residuos para la ciudad y se provisionaron esos incrementos de gastos de consumo en estos presupuestos para que Alicante sea una ciudad más limpia y tenga mediante ese mantenimiento nuevas inversiones en espacios públicos, en plazas. En el presupuesto de limpieza, recogida, gestión de residuos, el presupuesto aumentaba un 10,60%. Pasaba de 44 a casi 49 millones. Y no solamente eso, el contrato de transporte en esa nueva concesión son 20 millones. Pero es que además, en actuaciones sociales, esas ayudas destinadas para la protección de la familia en servicios sociales y promoción social, pues habían, pues para ayudas de emergencia, más de 4 millones, para programas de mayores más de casi 5 millones, para planes de inclusión otros 4 millones y medio, para fomento de empleo, programas a través de la Agencia Local de Desarrollo, más de 2 millones de euros, y así podía seguir diciendo muchísimas más de las inversiones. Y ya no entramos en la paralización de obras tan importantes como la tercera fase del fondo de saco de la Esplanada, la conexión de la UIPO, el Colegio del Somni, como he comentado antes, pero todo esto estaba y está incluido en esos presupuestos que por parte, como ya he dicho, de toda la izquierda y parte también, en este caso, de Vox, se niegan a aprobar los presupuestos. Y eso va a conllevar el que ahora mismo estamos con un presupuesto prorrogado y no solamente pues, vamos a dejar de poder realizar todas estas mejoras que estaban previstas en esos presupuestos. Y piden la palabra, os pido brevedad de los dos porque no nos queda mucho tiempo. Rafa Mas primero y después tú, Xavier. Ya que a la señora Lidia le preocupa mucho la limpieza de esta ciudad, acepte la propuesta de compromiso de hacer una auditoría externa para saber exactamente qué ha pasado en estos últimos años de contrata de Enrique Ortiz, que nos ha situado en la ciudad más sucia de toda España, con 500 millones de euros de dinero público invertidos en una contrata muy deficiente. Si a usted le preocupa mucho la limpieza, no cometamos los errores del pasado y en la nueva contrata del nuevo servicio hagamos previamente, antes de dársela a la nueva empresa, una auditoría externa para depurar responsabilidades. En esta ciudad no podemos permitir que las contratas campen a sus anchas sin vigilancia del gobierno municipal, que tiene la competencia de vigilarlas y de hacer cumplir los pliegos y los contratos. Si a usted le preocupa mucho la limpieza, hagamos una auditoría externa. Analicemos por qué nos hemos gastado 500 millones y nos han situado en la ciudad más sucia de España. Y cuando usted hable de ayudas a servicios sociales, por favor, sea prudente. Hay 10 millones de euros de la Generalitat invertidos en esta ciudad gracias a esa inversión del contrato programa de políticas inclusivas que se ha reforzado con más de 200 trabajadores y trabajadoras de servicios sociales. Esta ciudad no ha ido al colapso social. Porque si hubiera sido por ustedes, tendríamos ahora mismo guerras campales en la ciudad de Alicante por la desigualdad que campa a sus anchas. Seamos prudentes. Xavier López, lo último, le recuerdo, Rafa, por favor, que no solo es el Somni, es Santo Ángel, también tiene niños con discapacidad, La Cañada, La Florida y el Colegio del Páramo. 5 colegios en plan edifican, algunos de 2018, y no han puesto ni una sola piedra. No solo es el Somni. Unidas Podem.
Vamos a ver, la señora López lo que no puede hacer es responsabilizar a la oposición de la incapacidad que tiene el gobierno para llegar a acuerdos. Es que eso es una cosa fundamental. Es decir, lo que no puede es arrogarnos a nosotros la responsabilidad de que la ciudad se paralice. Ustedes son el gobierno, por lo menos hasta mayo de este año. Ustedes son el gobierno, ustedes son los que tienen que realizar las negociaciones oportunas para poder acordar con los grupos municipales, sacar adelante unos presupuestos porque no tienen mayoría. Si es que eso es una cosa muy lógica, es que yo creo que ustedes han acostumbrado a que como hasta ahora la ultraderecha les hacía el paseillo, pues pensaban que tenían votos suficientes para sacar adelante todas las cuentas, pero es que no lo tienen. No tienen mayoría. Por lo tanto, no nos responsabilicen a los grupos municipales de la oposición de lo que es su falta de cintura política para poder llegar a pactos con el resto. Aquí la cuestión es que efectivamente nos vamos a una situación muy lamentable por una mala planificación del señor Barcala, que no ha sido capaz de acordar unas cuentas que, como digo, no se corresponden con las necesidades que tiene la ciudad. Y bueno, claro, si es que si hacemos un análisis pormenorizado de los pliegos y de las contratas que se han renovado, que en realidad son renovaciones casi renovaciones a la antigua, porque es que todo cambie, que nos gastemos más dinero para que en realidad nada vaya a cambiar. Y ahí está el transporte, ahí está la limpieza y ahí están el resto de servicios de los que los ciudadanos no van a tener ni realmente ningún tipo de percepción sobre ningún cambio, más que van a gastar más dinero en los mismos servicios. Entonces, yo les vuelvo a hacer la misma reflexión que les hacía antes con respecto a estas cuentas. Siéntense con los grupos de la oposición y decidan si quieren ustedes una ciudad que vaya hacia una transición del siglo XXI, una ciudad más justa, una ciudad más verde. Acuerden con los grupos progresistas la derogación de la ordenanza de la vergüenza y la tramitación de la reforma fiscal municipal de Unidas Podemos. Si ustedes quieren una ciudad gris y una ciudad anclada en el pasado, acuerden con Vox prevaricar en este ayuntamiento. Acuerden con Vox que no se implemente en la zona de bajas emisiones. Ahí están de nuevo las exigencias de los grupos. Lidia, por finalizar contigo, mañana se retoman esas conversaciones. No sé, visto lo visto hoy al menos en el programa, ¿con qué actitud enfrentas tú estas nuevas citas? Pues lo que he incidido desde el primer momento, o sea, nosotros vamos a seguir negociando para que estos presupuestos, que son, y reitero, ya creo que por tercera vez, que son para todos los alicantinos y para todo el año, se actúe pues, de forma en que esto sea una realidad para que puedan salir adelante y obviamente no estén supeditados a la derogación de una ordenanza que además es una ordenanza que es una demanda mayoritaria de los alicantinos que nos exigieron para tener un control pues, sobre el tema de las actuaciones frente a vandalismos y otros problemas de convivencia que sin esta ordenanza pues, no es posible poder llevar a cabo. Y sobre todo el poder llegar a acuerdos en este sentido para poder sacar los presupuestos adelante, porque es un proyecto de presupuestos, es un proyecto de ciudad. Y vamos, el que el señor López, creo que le he oído decir hasta en dos ocasiones que nosotros vamos a prevaricar a la hora de pactar un presupuesto o no por el tema de una zona de bajas emisiones, pues señor López, no creo que sea la palabra más adecuada cuando estamos en unas negociaciones ante un presupuesto y nosotros hemos sido muy firmes en cuanto a nuestra posición de que estos son los presupuestos que Alicante necesita y los que están marcando las líneas rojas son ustedes. Nos tenemos que marchar, como podrán ver todos los que nos están viendo hoy, hay debate para rato y vamos a seguir pendientes de cómo van esas negociaciones y de si finalmente alguno de esos grupos que por el momento tiene un no rotundo finalmente cede tras hablar con Partido Popular o quizás con Ciudadanos. Muchísimas gracias, Rafa Mas, Compromís, Xavier López, Unides Podem y Lidia López, Partido Popular, por habernos acompañado hoy en la línea roja. Lidia, suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias un día más a todos los que nos seguís. Nos despedimos por hoy. Oye, que podéis seguir informados a partir de las 8:30, como siempre, con el equipo de informativos. Hasta luego.